Hola Nelson, buen día, qué gusto verle y escucharle. ¿Cómo está? Para nosotros igualmente, Pedro, tenerlo a usted acá con nosotros para poder dialogar y tomar un poquito el pulso de lo que pasa con la política. Y quiero entrar precisamente con lo acontecido en esta semana, Pedro, sobre estas revelaciones y si es que incide en el tablero electoral para las próximas elecciones. Me refiero específicamente a este asunto del testigo protegido y la revelación de fiscalía. Bienvenido, Pedro. Gracias Nelson. A ver, creo que es supremamente importante entender que hay electores, ¿no es cierto?, que no estamos viendo, ¿no? Esta reflexión yo lo hacía incluso antes de que haya sucedido. Es decir, muchas veces creemos que es el spot, el discurso, pero hay electores que no vemos, ¿no? Electores como la violencia, finalmente, que ya nos enseñaron en primera vuelta que podían cambiar totalmente un escenario en menos de 24 horas. Ajá. La resolución de los casos de Villavicencio e Intriago, por ejemplo, yo había planteado que ese era un gran elector. Por ejemplo, el movimiento indígena también puede constituirse como un gran elector y un importante elector, etcétera. ¿Cómo incide esto? O si esto incide o no, hay que hacer mucha investigación, digamos. Es Ya. decir, aún no tengo yo acceso a cifras para poder concluir aquello, ¿verdad? Pero hemos visto que, digamos, no podría no tener el impacto que tuvo el asesinato de Villavicencio, que a la larga cambió totalmente el escenario, pero además que fueron una suma de cosas, ¿no? No fue solo el asesinato de Villavicencio, sino fue el asesinato de Intriago también, y Claro. esta sensación de orfandad y de violencia, ¿no? Va a ser muy interesante estos últimos días, ¿no es cierto? Pero además se cumple la hipótesis de que incluso desde mi equipo nosotros lo habíamos construido también, que esta va a ser una elección con una llegada de muchísimos indecisos a enfrentarse a una papeleta en menos de 24 horas para decidir, ¿no? Es decir, Ok. creo que la gran palabra aquí es incertidumbre, creo que no hay claridad finalmente, creo que el número de indecisos sigue siendo alta por sobre, digamos, los 20 puntos, ¿no? Recordemos que hace Wow. una semana, por ejemplo, Perfiles de Opinión hablaba de 32.7% de indecisos y Sedatos de 37.7%. Yo necesito ahora ya poner dos encuestadoras porque la gente ya te atribuye y te encasilla en el un lado y en el otro cuando usas una encuestadora, digamos, Claro, ¿no? claro, claro. Está tan fragmentada la opinión que uno tiene que equilibrar, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, sí, el nivel de indecisión es demasiado alto, por lo tanto, el gran titular ahora es la incertidumbre. Pedro, yo sé que va a sonar un poquito raro, pero al final del camino de estos indecisos, a ver, al final del camino, y me gustaría, si ustedes han hecho este tipo de análisis, estamos en manos de quien tal vez menos le importa la política, hablando de los indecisos. O sea, estas personas, o si tienes algún perfil del indeciso, estamos en manos de estas personas que dicen, veré qué hago el día de las elecciones, y no de ese grupo, Pedro, que dice, no, yo voy a votar por Noboa porque estoy convencido, el chico me convence, es un buen perfil, le quiero dar el voto. Por último, es de mi confianza. O voy a votar por Luisa, que tiene un proyecto, digan lo que digan, la señora me cae bien, bueno, este grupo que está definido, bacán. Pero al final del camino, como es una competencia, terminamos en manos de esas personas que ni les va ni le viene. ¿Cómo lees eso, Pedro? No sé si les va ni les viene, es decir, Ya. es muy complejo, ¿no es cierto?, la construcción del perfil de los indecisos. Usted acaba de dar en el clavo. Es Ya. decir, hay que hacer un estudio post-elección profundo, sobre todo cualitativo, para un poco definir qué es el indeciso, es decir, o por qué está indeciso, digamos, ¿no? Es decir, puede ser una persona que le importe mucho la política, pero que ninguna de las dos propuestas le convenza. Entonces, no tiene que ver automáticamente con el indeciso es una persona que no le importa la política, Ok. porque el problema también es que muchas veces se hacen, no lo digo por usted, obviamente, ¿no? Pero se hacen conclusiones muy a la ligera. O sea, por ejemplo, el voto joven. El voto joven, ¿qué es eso del voto joven? El Claro. voto joven no existe. El Ok. voto joven es jóvenes votando. Entonces, hay jóvenes convencidos de la Revolución Ciudadana y que votan y es un voto duro de la Revolución Ciudadana, como hay jóvenes anticorreístas, como hay jóvenes pro Totalmente. aborto, como hay jóvenes a favor del aborto, es decir, en contra del aborto. Es decir, el voto joven en sí mismo no es una identidad política. Son jóvenes votando, pero lo que sí hay que hacer es hacer mucha investigación, ¿no es cierto?, profunda para saber cuál es finalmente ese perfil del voto joven. Porque la gente o del voto indeciso, porque el indeciso, por ejemplo, de Durán, que ahorita tiene una preocupación con relación a los sicarios, ¿cierto? No es el mismo quizás que el indeciso de Quito, que tiene otras preocupaciones, ¿no? Es decir, en Quito, por ejemplo, ya rompimos el récord de suicidios comparado con el 2022, que es lo que yo siempre repito. Es decir, la violencia, por ejemplo, tiene un concepto distinto dependiendo de la región donde se mire finalmente, ¿no? Ya. La violencia tiene el rostro de pobreza en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y tiene el rostro de sicariato en, por ejemplo, Durán, y tiene el rostro de suicidios en Quito. Es decir,
es muy complejo meter a todos en un mismo saco. Por eso la investigación post-elecciones, sobre todo cualitativa, ayuda a entender lo que usted muy bien acaba de decir. ¿Cuál es el perfil del indeciso? Pedro, ¿y qué pasa con la identidad que genera el candidato en las personas? ¿Podríamos pensar que este indeciso, este 30%, hablaban también de 15%, bueno, que está muy alto, súper alto, esta identidad con los candidatos que no existe, podría ser una particularidad del indeciso? Es decir, hay gente que en automático hace clic con Noboa por su condición, por su economía, por su forma de vestir, y no me cae bien, igual hace clic con Luisa, guapa, linda, qué sé yo. No hay identidad, no sé cómo explicarlo, Pedro, pero es una persona sin identidad política el indeciso para conversarlo. No necesariamente, no necesariamente. Puede ser, digamos, el voto el que votó convencido por Jan Topic, por ejemplo. Ya. Es decir, ¿por quién votaría yo finalmente si es que yo hubiese votado por Jan Topic? ¿Cuál es mi relación identitaria, digamos, verdad? Ya. Entonces, ahí tiene la importancia de que cada candidato resuelva y posicione su identidad, porque finalmente hay indecisos, hay gente que no votó ni por Noboa ni por Luisa, que no se considera ni correísta ni anticorreísta, porque ahí viene otra discusión, que Noboa puede por sí mismo no representar nada, pero quizás por el contexto y la coyuntura y la circunstancia representa el voto anticorreísta, porque claro, son los que no quieren que Correa llegue o nuevamente al así poder. es. Entonces podrían identificarse con eso. Entonces es como muy complejo, ¿no es cierto?, el determinar la identidad, ¿no es cierto?, de un votante indeciso sin poder hacer un análisis muy, muy profundo de por qué está indeciso. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y eso está ligado a lo que yo siempre repito, que son, digamos, las cifras de tomarle el pulso al humor social. Es decir, una población, una ciudadanía, una sociedad altamente pesimista, quizás tiende a ser, digamos, más indecisa al momento de tomar decisiones, ¿no? Una sociedad altamente desconfiada, por ejemplo, en el Estado, desconfiada en el otro, ¿no? El Latinobarómetro del 2020 decía, en plena pandemia, el gran titular de esa investigación era que Latinoamérica es la región del mundo más desconfiada. Es decir, es la más desconfiada del mundo. Aquí no confiamos en absolutamente nadie y peor en el otro, ¿no? Y Ecuador, digamos, en el Latinobarómetro del 2022, ¿no es cierto?, está en el grupo de países donde menos confianza interpersonal hay. Solo 4 de cada 10 confían en el otro. Entonces, no es solo, digamos, una sola cifra, no es una suma de cosas para poder entender la situación, digamos, del votante. Pedro, tú me decías hace algunas semanas que el ecuatoriano estaba muy pesimista. ¿Ha mejorado ese cuadro? ¿Tienen algún dato sobre que levantamos un poco o seguimos pesimistas? Lo que pasa es que finalmente esta es una constante desde el 2022, ¿no es cierto? Ya es una constante. Esto lo inauguró Moreno, ¿no es cierto? En abril del 2021, Cedatos publicaba la cifra de que 8 de cada 10 en ese entonces estaban pesimistas del presente. Llegó Lasso, ese pesimismo bajó, digamos, ¿no? Con alta expectativa, aún no sabemos la razón, pero en agosto se ubicaba en 4 de cada 10. Ocurren las masacres carcelarias de diciembre del 2022, del 2021, y eso sube en el 2022 y se ha mantenido en 9 de cada 10. Es decir, la última encuesta de perfiles de opinión del 26 de septiembre habla nuevamente 9 de cada 10 personas se sienten pesimistas del presente. Entonces, no es que, y ahí viene, por ejemplo, una pregunta que siempre me hacen, es que el ecuatoriano siempre es pesimista, claro, ¿no? Nació pesimista. No, esta no es una radiografía antropológica, es un estado de ánimo. No es claro, que el ecuatoriano es, sino el ecuatoriano se siente, digamos, ¿no? Ajá. Y obviamente se siente, pues si finalmente matan a una persona cada hora y media, claro, ¿cómo no va a sentirse? Claro que sí. ¿Y qué tal, Pedro, con la última revelación del testigo protegido y el eventual culpamiento al correísmo en torno a lo que tú decías de la desconfianza? Por ejemplo, hemos tenido muchos casos. Está el caso del alcalde de Manta, está Efraín Ruales, bueno, podríamos hablar de muchos casos en donde el autor intelectual jamás aparece, ¿no? Jamás se encuentra, nunca se escucha. Y ahora resulta que una semana antes, a pocos días de las elecciones, Fiscalía dice, tenemos un testimonio y hay la posibilidad de capturar al mentalizador del crimen de Villavicencio. ¿La gente lo cree, Pedro? A ver, hay que medirlo, no puedo concluir finalmente, pero lancemos hipótesis, ¿no es cierto? La primera es que puede haber, digamos, dos escenarios. Que las personas se sientan abrumadas, asustadas, ¿verdad? Y que el miedo inmovilice, que yo creo que eso es lo que sucedió en la primera vuelta. Es decir, varias encuestadoras entre esos perfiles de opinión veían que la curva de crecimiento de Luisa González
le alcanzaba incluso, como una hipótesis, a ganar en primera vuelta. Es decir, el correísmo es el gran damnificado electoralmente de la muerte de Villavicencio. Les guste o no les guste, a todos. Claro, sí. El segundo es Sonnenholzner, y ya podemos ahí discutir las cifras, ¿no? Entonces, la primera hipótesis es que, en efecto, esto cale en la sociedad, ¿no es cierto? Y el miedo inmovilice y le afecte específicamente a la Revolución Ciudadana. Pero otra discusión también es que la ira, ¿no es cierto? Y la desconfianza de cómo se manipula este tipo de cosas, ¿no es cierto?, tenga el efecto contrario. Claro. ¿De qué depende? De la reacción de los cuartos de guerra de los dos candidatos, específicamente el candidato de Luisa González, de cuarto de guerra de Luisa González. Es decir, cómo ellos pueden entender que esta es una crisis y administrar esa crisis, ¿no? Que es lo que yo creo que nadie entendió en la primera vuelta. Es decir, ningún cuarto de guerra entendió que el asesinato de Villavicencio y de Intriago tenía que tratarse como una crisis dentro del proceso electoral. Es decir, les pareció un hecho circunstancial y lo siguieron manejando dentro de un mismo cuarto de guerra, ¿no? Cuando en verdad esto es un proceso crítico que debe tener otro tipo de reacciones, ¿no? Las elecciones nos van a decir si es que en efecto hubo incidencia o no hubo incidencia, es decir, el miedo inmovilizó y hizo que finalmente la gente no vote por Luisa González, o la ira y la desconfianza dice qué horror, como siguen manipulando todo, digamos, más bien le apoyo a Luisa González, pero la investigación lo dirá. Claro, y el resultado que lo podríamos ver ya después de las elecciones. Tú decías, Pedro, que Noboa, aun cuando no quiera, arrastra ese voto anticorreísta, ¿no? Aunque Noboa de pronto te pueda decir, no, yo no soy parte de esta política, yo no quiero que me encasillen, pero detrás, sin que lo sepa, está mucha gente anticorreísta pujando, indirectamente apoyando. Veíamos por ahí al señor Moreno, aunque no lo dice directamente, te dice no votes por Luisa, el correísmo no puede regresar, y está Noboa como este camino libre. Te consulto, Pedro, el beneficiado de esta situación que culpa al correísmo y se vuelve esta acusación, termina siendo Noboa, si es que llegara a tener ese efecto. Noboa sería el beneficiado. ¿Por qué el silencio de Noboa ante un hecho que de pronto sí debería causar rechazo, como lo ha hecho mucha gente, no necesariamente correísta, diciendo sobre la manipulación del caso? Es decir, ¿por qué Noboa es el candidato que se calla y no el candidato que más bien sale a decir, señores, si yo tengo que ser presidente, yo voy a ser presidente por mi capacidad, no porque un escándalo embarre a la otra? A ver, es una buena pregunta. Y hay varias hipótesis, igual no tengo una respuesta, es terrible, porque nunca tengo respuestas. Pedro, Pero es que, digamos, además me parece súper responsable el entender que finalmente uno no puede adivinar el futuro y no puede sacar conclusiones en un país en donde además hay una impunidad del vocero. Aquí cualquiera puede decir cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. Un señor va y dice que le fue bien a Noboa porque se portó como cojudo y la gente le encantan los cojudos, y aquí nadie dice nada, ¿no? Nadie le pregunta, ¿tiene evidencia? No, pero más allá de reclamar, es como preguntarle, oiga, ¿tiene algún tipo de evidencia científica? Claro. Respalden algo su comentario, claro, ¿no? Y después decía que hacía estudios con animalitos, bueno, una cosa vergonzosa. Pero más allá de eso, ¿no es cierto? El punto es, si es que él se entiende que esto le está beneficiando, ¿para qué va a opinar? Digamos, si no se mete en esta disputa que además genera miedo, que genera desconfianza, y lo que hace es imprimir Daniel Noboa de cartón y ganarse la conversación por otro lado. Es decir, y posicionar esta idea de que mientras los políticos están discutiendo sobre muertes, asesinatos, exacto, yo te planteo otra cosa. Esa puede ser una hipótesis, ¿cierto? La segunda hipótesis también puede ser que finalmente, digamos, sienta que es muy arriesgado, faltando muy poco para las elecciones y se juegue mucho. Entonces él quizás preferiría, o su cuarto de guerra preferiría estar ausente, digamos, de esa discusión, exactamente para eso, para decir, yo en esas cosas no me meto, yo finalmente sigo haciendo lo mío. ¿Le servirá? Hay que ver, claro. Hay que ver mucha investigación, hay que ver finalmente cuáles son los resultados, pero claro, la conversación finalmente que esto genera empieza por, mientras el correísmo y el anticorreísmo, manchados, digamos, de discusiones que además atemorizan a la gente, que te generan, digamos, desasosiego, yo estoy jugando finalmente una campaña mucho más light, que a la larga puede funcionar. Claro, no digo que esté bien, pero puede funcionar. Te iba a consultar eso, Pedro, sobre el tema de los Noboa de cartón. ¿Qué tanto crees tú que termine moviendo el asunto? Si es realmente algo que debería importarle al indeciso, porque ya a estas alturas se juega el voto indeciso, y si es que van por ese voto emocional
que no sé si entra en el catálogo de la descripción, de quienes me cayó bien, me gustó, me pareció chistoso. Voy a votar por Noboa, como lo que pasó con Lazo, que empezó a hacer TikToks y era el viejito chistoso, la conversación, mira mamá, el Lazo se hizo un baile y le pareció carismático y terminó ganando. No sé si sea por eso. ¿Crees, Pedro, que al final vamos a tener ese tipo de resultados por la campaña simpática y no por las propuestas? A ver, digamos, sí, en efecto. Es que es como muy complicado, ¿no es cierto?, plantear que las propuestas ponen o sacan a un presidente. Eso no es real, digamos, ¿no? Mario Riorda, que es este teórico argentino, él dice, los procesos eleccionarios de América Latina son referéndums emocionales. Son referéndums emotivos, finalmente, y juega mucho la emoción, ¿no? Esto no quiere decir que está mal. Estoy describiendo un hecho, ¿no es cierto?, que está bien. Estoy describiendo solo un hecho, pero además tiene que ver con la situación latinoamericana también. Es decir, la gente somos muy emotivos a la larga también y nos comportamos con mucho, digamos, emoción, pero ahorita, digamos, lo que reina en el país es el miedo, es la incertidumbre, es la zozobra. Entonces, no podemos pedir que la gente que está asustada, además, vote con la cabeza, analice las propuestas. Es como muy complejo, ¿no? Esto le puede servir, como digo, para no meterse en la gran discusión política, ¿no? En la gran discusión de acusaciones, de la fiscalía, ¿no? Sino que finalmente él sigue haciendo su campaña, digamos, más light, más de captar, digamos, simpatías, un poco lo que se dice. Esto te puede ayudar a llegar, no te puede ayudar a sostenerte, que es distinto. Porque si nosotros hacemos una radiografía del fracaso del gobierno de Lazo, vamos a ver que mucho de ese fracaso es la generación de la expectativa que él no supo administrar. El mayor enemigo de los políticos es la expectativa. Entonces, yo no sé si usted se acuerda, los últimos días de campaña sacaron un spot que decía, gana Lazo, al día siguiente tienes trabajo. Y teatralizaban el tema, ¿no? Y claro, a la larga llegó finalmente y la expectativa fue tan alta que, por ejemplo, Ipsos, que es una encuestadora, al mes en que Lazo estaba sentado en Carondelet, le daba 70% de aprobación positiva. 70%, es decir, una cosa de locos finalmente, ¿no? Y claro, como la expectativa era tan alta, y la política uno tiene que entender que nada en el mundo de lo que tienes control y lo que no tienes control, muchas veces lo que no tienes control es mucho más, y lo que estamos viviendo en el Ecuador es una cosa brutal, en donde el Ejecutivo muy poco a la larga puede hacer para resolver los problemas en el corto plazo. Esa expectativa le va a pasar factura al quien gana, a quien gane finalmente, ¿no? Pero entonces, ese es un verdadero problema. ¿Pero quién está generando más expectativa, Pedro? Según los estudios que ustedes tengan. No he tenido acceso finalmente, así que voy a lanzar otra hipótesis, pero esta estrategia de crear, ¿no? Esto de ya Walmart está pensando en abrir en Ecuador porque Daniel no va a ganar, y Amazon y Google, no sé qué, que finalmente puede ser un chiste o no, pero eso genera una expectativa que después es muy difícil de administrar, ¿no? Entonces, porque ahorita la gran palabra y el gran tema es la gobernabilidad en el Ecuador. Nosotros no estamos entendiendo, por ejemplo, cómo la violencia está cambiando el mapa de este país. Hay ciudades, hay cantones en las provincias de la costa, y eso lo publicaba Ecoavisa hace 5 o 6 semanas, en donde las empresas aseguradoras ya no te aseguran tus bienes. Es decir, ya tu cargo, digamos, no te aseguro, porque es altamente probable que se te roben, ¿no? Por ejemplo, claro, un vocero de una institución de cooperativas decía que empiezan a ver que la mora en los microcréditos empieza a crecer porque la gente no está pagando los microcréditos. ¿Por qué? Porque prefiere pagar las vacunas. Lancemos como hipótesis, digamos, ¿no? Es decir, ahorita el mapa del Ecuador está cambiando tan profundamente, ¿no es cierto? La violencia está cambiando este mapa que va a ser muy difícil gobernar este país en el corto plazo y dar soluciones en el corto plazo. Pero hay señales que incluso se lo consultaron a Noboa y Noboa no le hizo mucho caso en el tema de un análisis que hacía Santander, un grupo económico sobre inversiones, y explicaba y razonaba de que Noboa tendría un alto porcentaje de ingobernabilidad, por lo que entraría a gobernar sin esta estructura, sin Asamblea Nacional, sin, por un lado, ¿no? Esta lectura de Santander que se le preguntó a Noboa y Noboa dijo, son opiniones y respeto, pero no lo voy a hacer así, obviamente se defendió. Y por otro lado, Luisa, que aparece en una gran reunión con Pavel, con los prefectos, con los concejales, diciéndote, hermano, somos un equipo. Pedro, en estos últimos días, ¿va a primar cuánta confianza le otorgue el candidato a la gente para decidir un voto? Igual, muy difícil, digamos, de concluir, porque no solo depende de eso, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ahí usted acaba de poner un paralelismo que es clave, finalmente. Es decir, ¿por qué hizo Luisa lo que hizo? Es para demostrar finalmente estructura, para decir, aquí está el Estado,
¿no es cierto?, a nivel nacional, a nivel intermedio, y nosotros podemos gobernar desde toda esa lógica estatal y pública, ¿no es cierto? En cambio, Noboa va a llegar absolutamente solitario. Incluso yo me atrevería a decir que si Noboa gana, ¿verdad?, yo no vería tan descabellado que él sea mucho más pragmático que Lasso y acepte este cogobierno con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana. Es decir, ahí podríamos ver a Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, ahora sí, digamos, ¿no?, que no pudo ser en el 2021 porque Lasso, digamos, prefirió... No lo quiso y prefirió aceptar, digamos, una alianza antinatura con la Izquierda Democrática y Pachacuti que no tenía ningún sentido, ¿no? Pero finalmente eso, digamos, es esta demostración de que la postura de la Revolución Ciudadana es nosotros podemos enfrentar, digamos, y asegurar gobernabilidad porque tenemos estructura, mayoría en el legislativo, gobiernos autónomos centralizados, etcétera, y finalmente Noboa mucho más debilitado, ¿no es cierto?, para pensar en una lógica de, además de tener que negociar mucho más, ¿no? Entonces yo creo que lo que Santander dice tiene razón. Sí. Sí, de hecho tiene mucha razón porque al final del camino son negocios y el negocio no te está viendo, pues si el negocio quiere establecerse, quiere vender, quiere estar tranquilo y no sé si hasta pregunta si es de izquierda o de derecha el inversionista, sino que le dé tranquilidad, que eso es lo que más queremos, incluso nosotros. Pedro, en estos pocos días, porque creo que mañana se acaba la campaña, ¿qué es lo que deberían hacer o esperaríamos nosotros de estas dos candidaturas en primer momento? ¿Y cómo tú analizarías el resultado de su campaña en esta segunda vuelta? Porque seguramente pues ya no vamos a conversar contigo ya después de las elecciones. Entonces me gustaría esa evaluación tuya de lo que ha sido Luisa en esta segunda vuelta, de lo que ha sido Daniel y qué podemos esperar en estos pocos días de campaña. A ver, digamos, ha sido como un proceso de campaña, un proceso electoral como muy ralentizado, ¿no?, muy apagado finalmente. Es decir, no se notaba absolutamente nada, ¿no es cierto? Yo creo que ninguna de las dos candidaturas logró capitalizar finalmente ningún hecho, porque además está transversalizado por otros electores, como decía yo, ¿no? La guerra de interfunciones, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía sacándose la madre con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación con la Corte Constitucional. Es decir, hay también, digamos, estos otros electores. Pero claro, lo que sí debo observar finalmente es que se les dificultó mucho a las candidaturas entender estos procesos críticos, como por ejemplo el asesinato de los sicarios, estos falsos positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no compaginaron en un momento además en donde tienen que digitalizar y mediatizar la campaña que no se puede hacer en territorio por la misma violencia. Es decir, por ejemplo, el postdebate creo que fue como muy debilitado, muy ausente, ¿no es cierto? Yo creo que el debate sobre el debate se agotó a las 24 horas finalmente, porque no se supo capitalizar con tanta capacidad, ¿no? Pero lo que sí considero es que finalmente esta segunda vuelta estaba totalmente anclada a la primera, ¿no? Es decir, digamos, uno no puede entender que finalmente haya un resurgimiento de los dos candidatos y empezar de cero, sino que sí había una conexión. Yo creo que ahí González sí tenía, digamos, una ventaja frente a Noboa, a pesar de que los números, digamos, te digan lo contrario, ¿no? Te digan que hay más intención de voto para Noboa que Luisa, pero, digamos, el factor de indecisión ahí es clave, ¿no? Entonces, creo que Luisa ha tenido como más capacidad de entender este tipo de procesos de desmitificación, ¿no? Es decir, mientras todo el mundo dice que Noboa no tiene estructura para gobernar, yo desmitifico y desmonto el aforismo y me presento con una estructura pública de autoridades que dicen yo puedo resolver finalmente sus problemas. La gran pregunta es, ¿la gente de la calle, los votantes comunes como cualquiera de nosotros, capta eso o le dificulta captar y no hay alguien que te medie el mensaje, ¿no? No hay alguien que te explique claramente? Quizás yo creo que eso faltó. Pedro, pero al final del camino lo del debate sí fue importante en el sentido de que Noboa no apareció como en el primer debate. Y lo digo porque, por ejemplo, en el primer debate, te soy sincero, yo era uno de los que decía, no, la gente no ve el debate en la primera vuelta. Y resultó que la gente vio el debate y vimos un resultado impresionante con Noboa en segunda vuelta, ¿no? Y quedó ahí particularmente vi una campaña más llamativa de Topic y de Otto, y no la veía de Daniel, no, yo no la veía, pero entró a segunda vuelta. Es decir, nos equivocamos, yo me equivoqué, yo pensé que nadie veía, pues sí vieron o el postdebate. Ahora, resultó que en la segunda debate no sale tan bien Noboa y no hay ese impacto de medios nacionales diciendo Luisa ganó o Noboa se quedó. ¿Crees tú que realmente sí la gente dijo, chutica, me quedó debiendo ahí el señor Noboa porque tuvo más tiempo y no me terminó de convencer? A ver, digamos, objetivicemos esto. Yo creo que usted no está equivocado, digamos. El debate de primera vuelta, de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos, perfiles de opinión, solo el 15% lo vio y todo el mundo, otra vez, o sea, en no estas vieron. conclusiones,
No, en estas Entonces no estaba conclusiones loco muy yo. simples, no estaba loco, de acuerdo a nuestra hipótesis, Ok. ¿no? Obviamente hay colegas que dicen lo contrario y son Ok, respetables, ok, etcétera, gracias. ¿verdad? Pero claro, primero, finalmente es muy difícil medir el impacto del debate, del primer debate, porque hay dos temas que fueron mucho más importantes, que fueron los dos asesinatos. Es decir, si uno saca los asesinatos, otro fue en el Cantárabe. Sí, Noboa sí, está sí, ahí efectivamente. finalmente por los dos asesinatos. Esa es la gran conclusión a la hipótesis que nosotros podíamos plantear. El problema es que el asesinato de Villavicencio está tan cercano al debate que no hay un cuantitativo que te pueda identificar con claridad la diferencia, Ya. ¿no? Es decir, es tan cercano que, y esto lo discutía, digamos, con una lista de datos, que es tan cercano a los dos hechos que es difícil poder determinar si es que el debate tuvo una incidencia o no, o si fue el asesinato, ¿no? Entonces Ok, es como mucho más fueron muy complejo. cercanos, ¿no? Fueron muy seguidos. Muy Claro. cercanos, entonces no hay un cuantitativo que te diga por qué fue finalmente, ¿no? Entonces es como muy complejo eso. Y lo segundo es, digamos, igual, este debate de la segunda vuelta, ¿no es cierto? Yo sigo igual planteando que finalmente es muy difícil que la gente consuma en sí mismo el debate, pero el debate es un hecho político que tiene que ser analizado en el antes, en el durante y el después. Y yo creo que ahí, digamos, fue como muy complejo el de los dos candidatos de poder desmitificar las cosas. Yo creo que ahí Luisa lo hizo quizás un poquito mejor, digamos, ¿no? Ujú. Es decir, desmitificando el tema de la dolarización, porque además Claro. tampoco le ayudan. Es decir, días antes el Grupo de Puebla se reúne, habla de otras cosas, habla de desdolarización, de otro tipo de cosas, sí, en efecto, técnicamente tienen razón, pero eso entra en la gran licuadora electoral y eso se pierde. Claro, Entonces, claro. creo que finalmente el debate sí está sobrevalorado como herramienta electoral, supremamente importante para la democracia. Yo siempre Claro, sostengo claro. eso. No lo maltratemos al debate, hay que mantenerlo, porque si no después los políticos nos quitan la obligación de verles debatir, que es supremamente rico para la democracia, pero más allá de eso creo que hay otros electores mucho más importantes que el debate. Y eso es lo que tratarán de conquistar en estos últimos días. Habrá que a ver qué pasa en las redes, básicamente donde seguramente se van a volcar los candidatos y esperar que la gente tome con sabiduría la decisión. Pedro Donoso, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. No, por favor, un gusto, Nelson, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, chau, chau, nos vemos.